Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La llegada. Vincent Murphy estaba de pie junto a la ventana de su modesta casa de 2 pisos, observando cómo el coche del trabajador social desaparecía por Maple Street. En el silencio que siguió, pudo oír el suave gemido proveniente de la sala de estar, donde Tommy, de 8 años, estaba sentado abrazando un oso de peluche desgastado, su única posesión restante de una vida que había sido destrozada hacía 2 semanas. Vince se había forjado su reputación como consultor de seguridad a través de 15 años de precisión metódica, primero en el ejército y luego en el sector privado. A los 42 años, su rostro curtido y sus calculadores ojos grises reflejaban a un hombre que resolvía problemas con eficiencia quirúrgica. Pero estando allí, mirando al hijo de su difunto hermano, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «¿Qué tal, soldado?», dijo Vince, usando el apodo que le había dado a Tommy durante sus infrecuentes visitas. El niño levantó la vista con los ojos enrojecidos que le recordaban dolorosamente a Vince a su hermano, Mike. «¿Recuerdas a la tía Patty?». Patricia Murphy salió de la cocina, con su cabello castaño rojizo recogido en una práctica coleta, vistiendo el uniforme azul pálido que marcaba su profesión como enfermera titulada. A los 38 años, poseía el tipo de belleza discreta que había llamado la atención de Vince por primera vez hacía 12 años en un evento benéfico del hospital de veteranos. Ella había estado trabajando como voluntaria allí. Él se estaba recuperando de heridas de metralla, y su noviazgo se había construido sobre su suave cuidado y su devoción agradecida. «Por supuesto que me recuerda», dijo Patty, acomodándose junto a Tommy con facilidad practicada. «Vamos a cuidarte muy bien, cariño. Tu tío Vince tiene que viajar por trabajo a veces, pero yo estaré aquí mismo. Trabajo por las noches en el hospital, así que tendremos mucho tiempo juntos durante el día». Tommy asintió en silencio, y Vince sintió esa oleada familiar de gratitud por la naturaleza maternal de su esposa. Nunca habían podido tener hijos propios, una fuente de tranquila tristeza que solo había fortalecido su vínculo. Ahora, el destino les había dado la oportunidad de ser padres, aunque en las circunstancias más trágicas. «Ya he hablado con la señora Henderson de al lado», continuó Patty, su voz suave y tranquilizadora. «Está jubilada y le encantan los niños. Ella te echará un vistazo cuando yo esté en el trabajo, y tiene contactos de emergencia para tu tío y para mí». Durante los días siguientes, Vince vio a su esposa transformar su habitación de invitados en un santuario infantil. Pintó las paredes de un alegre azul, montó una cama con forma de coche de carreras y llenó las estanterías de juguetes y libros. Su dedicación le recordó por qué se había enamorado de ella, la forma en que se volcaba por completo en el cuidado de los demás. Pero a medida que pasaba la primera semana, Vince comenzó a notar cambios en Tommy que le preocupaban. El niño, que había estado comiendo vorazmente durante sus primeros días con ellos, tal vez compensando el caos del mes pasado, comenzó a picotear su comida. Se quejaba de dolores de estómago y parecía constantemente cansado, durmiendo la siesta mucho más de lo que parecía normal para un niño activo de 8 años. «Tal vez sea el estrés», sugirió Patty cuando Vince expresó su preocupación. «Ha pasado por un trauma tremendo. Los niños procesan el dolor de manera diferente a los adultos. Dale tiempo». Vince Carey Creole, como alguien que había presenciado los efectos del trauma de primera mano, entendía que el dolor podía manifestarse de maneras inesperadas. Pero su formación en evaluación de amenazas le hacía naturalmente sospechar de las coincidencias. Tommy había estado sano durante el breve tiempo que lo habían cuidado inmediatamente después del funeral. El declive había comenzado solo después de que se hubieran asentado en una rutina. «Creo que deberíamos llevarlo a un médico», dijo Vince una noche mientras observaban a Tommy esforzarse por terminar la mitad de un sándwich. «Soy una profesional médica, cariño», respondió Patty, aunque no con dureza. «He estado monitoreando sus síntomas. No tiene fiebre, su color es bueno y todavía está ganando peso en general. A veces, el apetito de los niños fluctúa cuando se están adaptando a nuevos entornos». Aún así, algo persistía en los instintos de Vince. Había aprendido en el ejército a nunca ignorar esa voz persistente que susurraba advertencias. Demasiados buenos soldados habían muerto porque alguien había descartado sus presentimientos como paranoia. Ese fin de semana, mientras Patty trabajaba un turno doble en el hospital, Vince pasó tiempo de calidad con Tommy, llevándolo al parque y al salón de juegos local. Lejos de la casa, el niño pareció animarse significativamente. Su energía regresó. Se rió de los terribles chistes de Vince y devoró una pizza entera en el almuerzo. «Me gusta más cuando estamos solo nosotros», dijo Tommy inesperadamente mientras caminaban a casa. «La tía Patty es agradable,
pero me haces sentir somnoliento. El comentario golpeó a Vince como una hoja fría entre las costillas. Se arrodilló al nivel de Tommy, estudiando cuidadosamente el rostro del niño. ¿Qué quieres decir con somnoliento? Después de que me da mis vitaminas, explicó Tommy con naturalidad, dice que son especiales para ayudarme a crecer grande y fuerte como tú, pero me dan ganas de tomar siestas todo el tiempo. La presión arterial de Vince se disparó. Ni él ni Patty habían hablado de vitaminas para Tommy. Por lo que él sabía, el niño no estaba tomando ningún medicamento. Tommy, dijo con cuidado, puedes mostrarme estas vitaminas cuando lleguemos a casa. Pero cuando regresaron a la casa, Patty ya estaba allí, habiendo salido del trabajo temprano con dolor de cabeza. Lo saludó con cálidos abrazos e inmediatamente comenzó a preparar la merienda de la tarde de Tommy, una rutina que Vince ahora se dio cuenta de que nunca había presenciado realmente. Esa noche, mientras Patty dormía a su lado, Vince miró al techo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Mañana, instalaría una cámara de seguridad en la cocina. Se dijo a sí mismo que era solo para tranquilizar su mente, para demostrar que su naturaleza sospechosa estaba sacando lo mejor de él. No tenía idea de que las imágenes que estaba a punto de capturar revelarían una traición tan profunda que lo transformarían de un esposo protector en algo mucho más peligroso. Capítulo 2. La verdad oculta. Vince pasó el lunes por la mañana en su oficina, ostensiblemente revisando los protocolos de seguridad para un nuevo cliente, pero en realidad investigando el equipo de vigilancia más sofisticado que el dinero podía comprar. Su empresa, Murphy's Security Consulting, se especializaba en la prevención del espionaje corporativo, lo que significaba que tenía acceso a tecnología de grado militar que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Seleccionó un sistema de cámara estenopeica tan avanzado que podía grabar en resolución 4K mientras era prácticamente indetectable. La lente era más pequeña que la goma de borrar de un lápiz y podía ocultarse dentro de algo tan inocuo como un detector de humo. Más importante aún, transmitía directamente a su servidor encriptado, lo que significaba que podía monitorear la transmisión de forma remota desde su teléfono. Para el martes por la tarde, el sistema estaba instalado y operativo. Vince había colocado cámaras en la cocina, la sala de estar y el dormitorio de Tommy, diciéndose a sí mismo que simplemente estaba siendo minucioso. Si Tommy estaba teniendo algún tipo de episodio médico, las imágenes podrían ayudar a los médicos a identificar patrones que no podían ver de otra manera. Las grabaciones del primer día no mostraron nada inusual. Patty preparó el desayuno y el almuerzo de Tommy con su cuidado habitual, lo ayudó con la tarea y le leyó cuentos antes de su siesta. Vince se sintió tonto por sospechar de su esposa de exactamente qué. Ni siquiera estaba seguro de que había tenido miedo de encontrar. Pero el jueves por la mañana, todo cambió. Vince estaba en una reunión con un cliente cuando su teléfono vibró con una alerta de movimiento de la cámara de la cocina. La miró distraídamente, esperando ver a Patty preparando el almuerzo. En cambio, vio a su esposa sacar una pequeña botella marrón de su bolso y medir cuidadosamente varias gotas de líquido transparente en el zumo de naranja de Tommy. La botella no estaba marcada y Patty la manejó con el tipo de precisión cuidadosa que usaba cuando administraba medicamentos en el hospital. Pero Tommy no debía estar tomando ningún medicamento. Vince había preguntado específicamente sobre esto durante sus conversaciones con el trabajador social. Con las manos temblando ligeramente, Vince se excusó de la reunión y encontró una oficina privada donde pudo revisar las imágenes con más cuidado. Observó cómo su esposa revolvía el zumo de naranja y luego llamaba a Tommy para el almuerzo. El niño lo bebió obedientemente, y en 20 minutos estaba luchando por mantener los ojos abiertos. Solo una pequeña siesta, cariño. La voz de Patty se escuchó claramente en el audio. Te sentirás mejor cuando te despiertes. El entrenamiento militar de Vince entró en acción, suprimiendo la agitación emocional y enfocando su mente en la recopilación de inteligencia. Necesitaba más información antes de poder actuar. Lo que fuera que Patty estuviera haciendo, lo estaba haciendo con cuidado y metódicamente. Esto no era un lapso momentáneo de juicio, era un patrón. Durante la semana siguiente, Vince documentó todo. Patty administraba la sustancia desconocida a diario, siempre cuando pensaba que no la observaban. A veces iba en el zumo de Tommy, a veces en su sopa, y una vez en un vaso de leche con chocolate. La dosis parecía cuidadosamente calculada, lo suficiente para hacer que el niño se sintiera somnoliento y letárgico, pero no lo suficiente para causar síntomas obvios que desencadenarían una visita al hospital. Pero el descubrimiento más inquietante se produjo el martes siguiente. Vince estaba revisando las imágenes de la noche anterior cuando captó algo que hizo que su sangre se congelara. Después de acostar a Tommy,
Patty había hecho una llamada telefónica. Está funcionando perfectamente, dijo, su voz baja pero clara en la grabación. Está débil y cansado todo el tiempo ahora, pero no lo suficientemente enfermo como para despertar sospechas. Vince piensa que es solo dolor y adaptación. Hubo una pausa mientras escuchaba a quien estaba al otro lado. Sé que tenemos que ser pacientes, continuó, pero la póliza es sustancial y he sido muy cuidadosa con la documentación. Un niño de su edad, con el trauma que ha experimentado. Cuando suceda, parecerá completamente natural. Vince sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Documentación de la póliza. Su esposa estaba hablando de Tommy como si fuera algún tipo de inversión. Sí, también te extraño, dijo Patty, su voz tomando un tono completamente diferente. Pero no podemos arriesgarnos a que Vince sospeche. Está entrenado para notar cosas, y ya está haciendo preguntas sobre la salud de Tommy. Solo necesitamos unas pocas semanas más, y luego podremos estar juntos correctamente. La llamada terminó, y Vince vio a su esposa revisar su apariencia en el espejo del pasillo antes de subir las escaleras a su dormitorio, donde se acostaría a su lado y pretendería ser la mujer amorosa y cariñosa con la que se había casado. Vince se sentó en su oficina hasta el amanecer, revisando las imágenes una y otra vez, tratando de encontrar alguna explicación alternativa para lo que había presenciado. Pero la evidencia era innegable. Su esposa estaba envenenando lentamente a su sobrino, y tenía un cómplice, alguien con quien estaba involucrada sentimentalmente, alguien que la estaba ayudando a planear la muerte natural que tenían en mente para Tommy. La traición fue más profunda que cualquier herida física que jamás hubiera recibido. Pero debajo del dolor, algo más estaba creciendo, algo frío, calculador e infinitamente peligroso. Vince había pasado toda su vida adulta protegiendo a la gente de las amenazas. Ahora descubrió que la mayor amenaza para su familia vivía bajo su propio techo. Mientras el sol salía sobre Maple Street, Vince comenzó a planear su respuesta. No se limitaría a confrontar a Patty ni a entregarla a la policía. Eso sería demasiado limpio, demasiado misericordioso para alguien que había violado toda confianza sagrada. ¿Patty y su cómplice querían jugar con vidas inocentes? Entonces Vince les mostraría lo que significaba ser un jugador en un juego donde las apuestas eran la vida y la muerte, y donde él tenía todas las cartas. Capítulo 3. La investigación. Vince pasó el fin de semana en su taller del sótano, ostensiblemente organizando sus herramientas mientras en realidad planeaba la operación más importante de su vida. Encima de él, podía oír a Patty leyendo cuentos para dormir a Tommy, su voz suave y cariñosa. La misma voz que había discutido fríamente la muerte natural del niño hacía solo unos días. El lunes por la mañana, Vince implementó la primera fase de su investigación. Mientras Patty dormía después de un turno de noche, extrajo cuidadosamente una muestra del líquido transparente de la botella en su bolso, usando una jeringa para extraer exactamente 2 mililitros. Su amigo, el Dr. Morgan Griffin, un toxicólogo en el laboratorio estatal, le debía varios favores de los días militares de Vince. Necesito que analices esto, dijo Vince, entregando el vial sellado durante su reunión de almuerzo. Espectro completo, y necesito que los resultados se mantengan completamente confidenciales. Griffin, un hombre delgado con cabello prematuramente gris, estudió la muestra con interés profesional. ¿Qué estoy buscando? Algo que cause fatiga, letargo y una salud gradualmente deteriorada en un niño. Algo que no aparezca en un análisis de sangre de rutina pero que pueda causar insuficiencia orgánica con el tiempo. La expresión de Griffin se ensombreció. Vince, si esto es lo que creo que es. Necesito confirmación primero, interrumpió Vince. 48 horas. 24, prometió Griffin. Y Vince, si esto es lo que ambos sospechamos, será mejor que estés listo para moverte rápido. Mientras esperaba los resultados del laboratorio, Vince se centró en identificar al cómplice de Patty. El número de teléfono al que llamó estaba registrado a una cuenta prepaga, pero Vince tenía recursos que iban más allá de las capacidades civiles normales. Un contacto en la compañía de telecomunicaciones le debía un favor de un caso de espionaje corporativo, y para el miércoles por la tarde Vince tenía un historial de ubicaciones para el teléfono. El patrón era revelador. El teléfono pasaba la mayor parte del tiempo en una dirección en Riverside Heights, un vecindario de lujo a 15 minutos de su casa. Los registros de propiedad mostraron que la casa pertenecía a Dale Riverside, un investigador de seguros de 45 años que trabajaba para Pinnacle Life Insurance Company. Seguro. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad enfermiza.
Vince pasó la noche del miércoles realizando vigilancia en la casa de Riverside, utilizando habilidades perfeccionadas durante innumerables operaciones militares. El hombre en sí era anodino. Estatura promedio, cabello castaño ralo, el físico suave de alguien que pasaba sus días detrás de un escritorio. Pero cuando el coche de Patty se detuvo en su entrada a las 11:30 de la noche, Vince sintió que la última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. A través de su teleobjetivo, vio a su esposa de 12 años besar a otro hombre con una pasión que no le había mostrado en meses. Estaban de pie en la ventana de la sala de estar de Riverside, silueteados contra la luz, y Vince pudo ver a Patty gesticulando animadamente mientras hablaba. Incluso desde la distancia, su lenguaje corporal transmitía entusiasmo, anticipación, el comportamiento de alguien que discute un plan que está a punto de completarse. El jueves por la mañana trajo la confirmación de Griffin. Es insulina, informó el toxicólogo sombríamente. Insulina farmacéutica de alta calidad. En un niño no diabético, las dosis regulares causarían exactamente los síntomas que describiste: letargo, confusión, estrés orgánico gradual. Si las dosis se incrementaran con el tiempo, parecería insuficiencia orgánica. Causas naturales, terminó Vince. La belleza de esto, desde el punto de vista de un asesinato, es que la insulina se descompone rápidamente en el cuerpo. A menos que alguien supiera exactamente qué analizar a las pocas horas de la administración, nunca se detectaría en una autopsia. Vince agradeció a Griffin e inmediatamente comenzó la siguiente fase de su investigación. Utilizando los recursos de su empresa de seguridad, accedió a los registros de Tommy con el Departamento de Servicios Sociales del Estado. Lo que encontró allí hizo que sus manos se apretaran en puños. 3 semanas antes de que Mickey y su esposa murieran en su accidente automovilístico, alguien había sacado una póliza de seguro de vida de $500,000 a nombre de Tommy. El beneficiario figuraba como Patricia Murphy, su tutor legal. La póliza había sido comprada a través de Pinnacle Life Insurance Company, y el agente investigador que había aprobado la solicitud fue Dale Riverside. El alcance de la traición era asombroso. Patty y Riverside no simplemente tropezaron con una aventura. Habían planeado el asesinato de Tommy antes de que el niño incluso viniera a vivir con ellos. Habían estado esperando que Mickey y Linda murieran, posicionándose para beneficiarse de la muerte de un niño de 8 años. Pero había más. Profundizando en los registros de seguros, Vince descubrió que la póliza tenía cláusulas específicas que duplicarían el pago si Tommy moría dentro del primer año debido a causas naturales relacionadas con un trauma psicológico. Patty y Riverside habían elaborado el crimen perfecto, un niño afligido que moría lentamente por el estrés de perder a sus padres, mientras su tía cariñosa documentaba cada síntoma para la compañía de seguros. Esa noche, Vince se sentó en su estudio y comenzó a planear su destrucción. Había considerado simplemente matarlos a ambos. Sería bastante fácil organizar accidentes, y su entrenamiento militar ciertamente lo había preparado para tales acciones. Pero la muerte sería demasiado rápida, demasiado misericordiosa para lo que habían hecho. En cambio, Vince decidió darles exactamente lo que querían: la muerte de Tommy. Pero la realidad sería muy diferente de su plan cuidadosamente elaborado. Abrió su computadora portátil y comenzó a investigar algo que habría aterrorizado a Patty y Riverside si lo hubieran sabido. Vincent Murphy había pasado 2 años en inteligencia del ejército, especializándose en operaciones encubiertas y guerra psicológica. Sabía cómo hacer que la gente se destruyera a sí misma, cómo volver sus propias armas contra ellos, cómo crear escenarios donde sus enemigos rogaran por la misericordia que negaban a los demás. Patty y Riverside pensaron que estaban jugando un juego con la vida de un niño inocente. No tenían idea de que estaban a punto de convertirse en jugadores en un juego mucho más peligroso, uno donde Vince tenía todas las cartas y donde el único resultado posible era su completa aniquilación. Mientras comenzaba a redactar la primera fase de su plan, Vince se permitió una fría sonrisa. Para cuando terminara, Patty y Riverside entenderían exactamente lo que se sentía estar indefensos, atrapados y muriendo lentamente mientras alguien en quien confiaban observaba sin piedad. El juego estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. El arquitecto de la venganza. El viernes por la mañana, Vince llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo, la primera vez que lo hacía en 3 años. En lugar de dirigirse a su oficina, condujo hasta una instalación de almacenamiento al otro lado de la ciudad donde guardaba equipos que la mayoría de los consultores de seguridad nunca necesitarían. La unidad contenía equipos de vigilancia adquiridos a través de canales excedentes militares, equipos de comunicación que operaban en frecuencias encriptadas y otras herramientas que existían en las áreas grises entre aplicaciones civiles y militares.
Más importante aún, contenía archivos detallados sobre técnicas de operaciones psicológicas que había aprendido durante su tiempo en inteligencia del ejército. Vince siempre había sido minucioso en su mantenimiento de registros, y ahora esa naturaleza metódica le sería útil. Pasó la mañana revisando estudios de caso en manipulación psicológica, centrándose específicamente en operaciones diseñadas para hacer que los objetivos se destruyeran a sí mismos. La clave, recordó de su entrenamiento, era crear escenarios donde las propias acciones del enemigo condujeran a su caída. No era suficiente simplemente derrotarlos, tenían que ser obligados a derrotarse a sí mismos. Para el mediodía, Vince había esbozado un plan que desmantelaría sistemáticamente las vidas de Patty y Riverside mientras les daba la ilusión de que estaban teniendo éxito. La fase 1 comenzaría inmediatamente esa tarde. Mientras Patty estaba en el trabajo, Vince hizo varias llamadas desde teléfonos imposibles de rastrear. La primera fue al Departamento de Investigación de Fraude de Pinnacle Life Insurance Company. Me gustaría informar de una actividad sospechosa con respecto a una póliza de seguro de vida, le dijo al investigador, disfrazando su voz con técnicas aprendidas en operaciones encubiertas. Póliza número 7749 Alpha Delta, a nombre de un menor llamado Thomas Murphy. El beneficiario parece estar administrando sustancias no autorizadas a la parte asegurada. El investigador solicitó detalles, y Vince proporcionó la información suficiente para desencadenar una investigación interna sin revelar su propia participación. Las compañías de seguros, sabía, tomaban el fraude muy en serio, especialmente cuando involucraba la muerte de un niño. Su segunda llamada fue a la línea de información anónima de la Junta Médica Estatal. Quiero denunciar a una enfermera titulada que parece estar administrando medicamentos no recetados a un niño a su cuidado. La enfermera es Patricia Murphy. Número de licencia. Proporcionó la información de la licencia de Patty de memoria, junto con descripciones cuidadosamente redactadas de lo que había observado. La tercera llamada fue al supervisor de Dale Riverside en Pinnacle Life Insurance. Usando un disfraz de voz diferente, Vince informó de preocupaciones sobre un investigador que podría estar aprobando pólizas fraudulentas. Proporcionó detalles específicos sobre el momento de la póliza de Tommy y el papel de Riverside en su aprobación. Cada llamada fue diseñada para plantar semillas de sospecha que crecerían lentamente, creando presión tanto sobre Patty como sobre Riverside sin revelar la fuente de la investigación. Asumirían que era mala suerte al azar, sin sospechar nunca que el tutor de su víctima estaba orquestando su caída. Esa noche, Vince comenzó a implementar la fase 2 de su plan. Necesitaba que Tommy pareciera declinar más rápidamente, pero sin dañar realmente al niño. La solución vino de sus contactos médicos. Un amigo farmacéutico le debía un favor y estaba dispuesto a proporcionar cápsulas de sangre teatrales y otras sustancias inofensivas que pudieran simular síntomas graves. Durante el fin de semana, mientras Patty trabajaba sus turnos de noche, Vince le enseñó un juego a Tommy. Vamos a hacerle una broma a la tía Patty, le explicó. Cuando te dé tus vitaminas, quiero que muerdas esto. Le mostró al niño las cápsulas de sangre. Hará que salga sangre falsa de tu boca, como en las películas. Luego finges que te sientes enfermo, y yo vendré corriendo. Es nuestro juego secreto, ¿de acuerdo? Tommy, encantado de ser incluido en lo que parecía una elaborada broma, aceptó con entusiasmo. Vince sintió una punzada de culpa por involucrar al niño, pero se recordó a sí mismo que Tommy ya estaba siendo envenenado. De esta manera, al menos el niño estaría protegido mientras aparentaba deteriorarse. El lunes por la mañana trajo los primeros frutos de la guerra psicológica de Vince. Patty recibió una llamada de la Junta Médica Estatal, solicitando una entrevista con respecto a sus prácticas de enfermería. Lo manejó bien, manteniendo la compostura, pero Vince pudo ver el estrés en la forma en que le temblaban las manos mientras colgaba el teléfono. ¿De qué se trataba?, preguntó, fingiendo preocupación casual. Solo cosas de rutina, respondió Patty, pero su voz era ligeramente más aguda de lo normal. A veces hacen auditorías aleatorias de enfermeras que trabajan con niños. No hay nada de qué preocuparse. Esa tarde, mientras Patty administraba las vitaminas de Tommy, el niño mordió la cápsula de sangre como se le había indicado. El efecto fue dramático. Parecía que la sangre brotaba de su boca mientras se desplomaba, aparentemente inconsciente. El grito de Patty hizo que Vince saliera corriendo de su estudio. Encontró a su esposa arrodillada junto a Tommy, con el rostro blanco por el pánico. No sé qué pasó, jadeó. Estaba bien hace un segundo, y luego. Vince determinó rápidamente que Tommy estaba respirando normalmente y que su pulso era fuerte.
La sangre ya estaba comenzando a desaparecer a medida que la fórmula teatral se descomponía. Necesitamos llevarlo al hospital, anunció. Pero cuando se preparaban para irse, Tommy recuperó la conciencia, afirmando que se sentía bien, excepto por un sabor extraño en su boca. Vince insistió en una visita al hospital de todos modos, donde los médicos de la sala de emergencias no encontraron nada malo, exactamente como Vince había esperado. El incidente cumplió múltiples propósitos. Aumentó la aparente gravedad de la condición de Tommy, lo que aceleraría cualquier cronograma con el que Patty y Riverside estuvieran trabajando. Más importante aún, creó documentación médica del deterioro de la salud de Tommy, lo que sería crucial para las fases posteriores del plan de Vince. Esa noche, Patty hizo otra llamada a Riverside. Algo está sucediendo más rápido de lo que esperábamos, dijo, su voz tensa por el estrés. Tal vez deberíamos reconsiderar el cronograma. Mantén la calma. La voz de Riverside se escuchó claramente en el equipo de vigilancia de Vince. Estas cosas suceden con la insulina. El cuerpo puede volverse más sensible con el tiempo. En todo caso, esto confirma que nuestro enfoque está funcionando. Pero ¿qué pasa si Vince sospecha? Ya está haciendo más preguntas sobre la salud de Tommy. Entonces aceleramos el plan. Unas pocas semanas más como máximo. La póliza se pagará y podremos desaparecer juntos, como habíamos planeado. Vince se permitió una fría sonrisa mientras escuchaba su conversación. Pensaban que se estaban adaptando a complicaciones inesperadas, pero en realidad estaban bailando su coreografía. Cada movimiento que hacían los acercaba más a su trampa. La fase 3 de su plan comenzaría mañana, y para cuando se completara, Patty y Riverside se encontrarían en una posición donde su única opción sería destruirse mutuamente. El titiritero estaba listo para hacer bailar sus piezas. Capítulo 5. La trampa se cierra el martes por la mañana. Vince recibió una llamada que marcó el comienzo del desmoronamiento de sus enemigos. La persona que llamó se identificó como el agente Reynolds de la Unidad de Investigación de Fraude de Pinnacle Life Insurance. Señor Murphy, hemos recibido información preocupante sobre la póliza de seguro de su sobrino. ¿Sería posible programar una reunión? Vince fingió confusión perfectamente. No sabía que Tommy tenía una póliza de seguro. Mi esposa se encarga de la mayor parte del papeleo relacionado con su cuidado. Ya veo. ¿Sería posible hablar con ambos juntos? Tal vez esta tarde. Vince aceptó una reunión a las 3 de la tarde. Luego llamó inmediatamente a Patty al hospital. Cariño, tenemos que hablar sobre el seguro de Tommy. Alguien de la compañía quiere reunirse con nosotros hoy. El silencio al otro lado fue revelador. Cuando Patty finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. No entiendo. ¿Qué tipo de reunión? Algo sobre la póliza que sacaste a su nombre. Ni siquiera sabía que lo habías hecho. Es solo protección estándar, Vincent. Dado lo que le sucedió a sus padres, pensé que era responsable asegurarme de que lo cuidaran si algo le sucedía mientras estaba bajo nuestra custodia. Era una explicación razonable, pero Vince podía escuchar el estrés debajo de sus palabras. Te recogeré a las 2:30, dijo. Manejaremos esto juntos. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias estéril de Pinnacle Life Insurance. La agente Reynolds era una mujer de aspecto profesional de unos 40 años que expuso la situación con precisión clínica. Hemos recibido acusaciones de que la parte asegurada puede estar recibiendo tratamientos médicos no autorizados, explicó. Como parte de nuestra investigación, necesitaremos entrevistarlos a ambos por separado, y podemos requerir un examen médico independiente del niño. Patty mantuvo la compostura admirablemente, explicando sus antecedentes de enfermería y su preocupación por el bienestar de Tommy. Pero Vince, entrenado para leer microexpresiones e indicadores de estrés, pudo ver el miedo en sus ojos. Más importante aún, las preguntas de la agente Reynolds revelaron que alguien había proporcionado información muy específica sobre el momento de la póliza, las cantidades involucradas y la relación entre el beneficiario y el investigador que la había aprobado. Los consejos anónimos de Vince estaban dando sus frutos. Después de la reunión, Patty estuvo callada durante el viaje a casa. Vincent, dijo finalmente, necesito contarte algo sobre Dale Riverside. El pulso de Vince se aceleró, pero mantuvo su voz neutral. ¿Quién es Dale Riverside? Él es el investigador que manejó la póliza de Tommy. Yo lo conocía antes. Trabajamos juntos brevemente en el hospital hace unos años, antes de que se mudara a seguros. Cuando solicité la póliza, mencioné que habíamos trabajado juntos, y él aceleró el proceso. Era una verdad a medias magistral,
reconociendo su conexión mientras ocultaba su verdadera naturaleza. ¿Debería preocuparme por un conflicto de intereses?, preguntó Vince. No, no es nada de eso, pero con esta investigación, me preocupa que intenten sacar algo de nuestra relación profesional. Esa noche, Vince observó a través de su sistema de vigilancia cómo Patty hacía una llamada de emergencia a Riverside. Su lado de la conversación era frenético. Saben sobre nosotros. No sobre nosotros, pero saben que tenemos una conexión. Alguien les ha estado dando información. La respuesta de Riverside, capturada a través de una sofisticada mejora de audio, fue igualmente estresada. ¿Quién podría saberlo? Hemos tenido cuidado con todo. No lo sé, pero esto no puede ser una coincidencia. Primero la junta médica, ahora esto. Alwyn nos está observando. Tal vez deberíamos abortar, desaparecer antes de que esto empeore. ¿Con qué dinero?, espetó Patty. Hemos invertido todo en este plan. Si huimos ahora, no tendremos nada, mejor que la prisión. Déjame pensar. Tal vez todavía haya una manera de salvar esto. Vince sonrió mientras escuchaba su creciente pánico. La fase 4 de su plan los empujaría más allá del punto de ruptura. El miércoles por la mañana, Vince hizo otra serie de llamadas imposibles de rastrear. La primera fue a la línea de información de la Administración de Control de Drogas, informando sobre la adquisición sospechosa de insulina de grado farmacéutico por parte de una enfermera con acceso a suministros hospitalarios. La segunda fue a la ex esposa de Riverside, un dato que Vince había descubierto durante su investigación de antecedentes. SRA Riverside, soy el Detective Johnson, de la Unidad de Fraude de Seguros. Estamos investigando las actividades de su ex esposo en Pinnacle Life Insurance. Me pregunto si podríamos discutir su situación financiera durante los procedimientos de divorcio. La mujer estaba ansiosa por cooperar, aparentemente albergando un resentimiento significativo hacia su ex marido. Proporcionó detalles sobre activos ocultos, estados financieros falsificados durante su divorcio y el historial de Dale de recortar esquinas éticas para cerrar acuerdos. Por la tarde, tanto Patty como Riverside estaban recibiendo llamadas de múltiples agencias. La presión estaba aumentando exponencialmente, y su plan cuidadosamente construido se estaba derrumbando a su alrededor. Esa noche, Tommy realizó su truco de la cápsula de sangre nuevamente, esta vez durante la cena. El momento fue perfecto. Patty acababa de administrar sus vitaminas cuando de repente se agarró el estómago y la sangre comenzó a brotar de su boca. Esta vez, Vince llamó al 911. El viaje en ambulancia al hospital fue una obra maestra de la guerra psicológica. Vince se sentó en la parte de atrás con Tommy, tomándole la mano mientras el niño continuaba su actuación, todo mientras veía el rostro de Patty desmoronarse con cada minuto que pasaba. En la sala de emergencias del hospital, los médicos realizaron pruebas exhaustivas mientras Vince mantenía su papel como el tutor preocupado. La Dra. Sarah Chun, la médica tratante, lo apartó para una conversación privada. Señor Murphy, necesito hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Tommy ha estado en contacto con algún medicamento del que usted esté al tanto? Específicamente, ¿alguien le ha estado dando algo que no fue recetado? El ritmo cardíaco de Vince se aceleró, pero no por miedo, sino por anticipación. ¿Qué tipo de medicamentos? Encontramos pequeñas cantidades de insulina en su análisis de sangre. En un niño no diabético, eso es extremadamente preocupante. La insulina, en la dosis incorrecta, puede causar exactamente los síntomas que ha descrito: letargo, confusión, en casos extremos, convulsiones o coma. ¿Insulina? ¿Cómo obtendría insulina? La expresión de la doctora Sean era grave. Eso es lo que necesitamos determinar. Estoy obligada a informar esto a los servicios de protección infantil y a la policía. Alguien ha estado administrando insulina a su sobrino. En este punto, tenemos que considerarlo intento de asesinato. Como si estuviera programado, Patty apareció en el pasillo fuera de la sala de consulta. A través de la ventana de cristal, Vince pudo ver cómo su rostro se ponía blanco al escuchar las palabras de la doctora. La trampa se había cerrado de golpe. En unas pocas horas, la policía haría preguntas que Patty no podría responder sin implicarse a sí misma. Su única opción sería echar a Riverside debajo del autobús, alegando que él de alguna manera la había coaccionado para que participara en el plan. Pero Vincent anticipó ese movimiento. La fase 5 de su plan aseguraría que cuando Patty intentara traicionar a su pareja, encontraría que Riverside ya la había traicionado. El acto final de su destrucción estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. La traición. El jueves por la mañana trajo el caos al hogar de los Murphy.
Dos detectives llegaron a las 7 de la mañana, seguidos por un investigador de servicios de protección infantil, seguidos por la agente Reynolds de la compañía de seguros. Tommy, entrenado por Vince, hizo su parte perfectamente, un niño confundido y asustado que no entendía por qué los adultos hacían tantas preguntas. Patty manejó el interrogatorio inicial con admirable compostura, manteniendo su historia sobre el deterioro de la salud de Tommy relacionado con el dolor y el trauma. Pero cuando la detective Morrison, una mujer de ojos agudos con 20 años de experiencia, comenzó a hacer preguntas específicas sobre la insulina, la fachada de Patty comenzó a resquebrajarse. Señora Murphy, como enfermera titulada, tiene acceso a insulina de grado farmacéutico en el hospital donde trabaja. ¿Es correcto? Sí, pero nunca, quiero decir, nunca he tomado nada del hospital. Todo está estrictamente monitoreado. No estamos sugiriendo que robó nada, dijo la detective Morrison con calma. Pero la insulina se puede obtener a través de recetas legítimas, incluso para pacientes no diabéticos, si alguien sabe cómo funciona el sistema. Vince observó cuidadosamente el rostro de su esposa, notando las microexpresiones que revelaban su creciente pánico. Estaba comenzando a darse cuenta de que su conocimiento médico, que pensaba que la protegería, en realidad la estaba incriminando. La entrevista continuó durante 2 horas, con los detectives haciendo preguntas cada vez más específicas sobre la rutina diaria de Tommy, su dieta y quién tenía acceso a su comida y bebida. Al final, Patty estaba visiblemente conmocionada. Después de que la policía se fue, Vince encontró a su esposa sentada a la mesa de la cocina, mirando sus manos. «Esto es una locura», dijo. «Creen que estoy envenenando a Tommy, mi propio sobrino». «Lo sé, cariño», respondió Vince, interpretando su papel a la perfección. «Pero la verdad saldrá a la luz. Si alguien le ha estado dando insulina, descubrirán quién. ¿Qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si piensan que mis antecedentes médicos me convierten en la sospechosa obvia?» Vince se sentó a su lado, tomándole las manos. «Patty, ¿hay algo que no me hayas contado? ¿Algo en absoluto? Porque ahora es el momento de ser completamente honesta». Por un momento, pensó que podría confesar todo. Su rostro pasó por una serie de emociones: miedo, culpa, cálculo. Pero al final, sus instintos de supervivencia ganaron. «No», dijo con firmeza. «No hay nada que contar. He hecho todo lo posible para ayudar a Tommy a recuperarse de su trauma». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Dale Riverside estaba teniendo su propia crisis. La campaña de presión cuidadosamente orquestada de Vince había desencadenado múltiples investigaciones, y el supervisor de Riverside lo había puesto en licencia administrativa en espera de una revisión completa de sus casos recientes. Esa tarde, Vince recibió una llamada que confirmó que sus enemigos estaban comenzando a volverse el uno contra el otro. La persona que llamó era Riverside, aunque el hombre no sabía que estaba hablando con su objetivo. «Señor Murphy, soy Dale Riverside, de Pinnacle Life Insurance. Necesito hablar con usted urgentemente sobre la póliza de su sobrino». «Por supuesto», respondió Vince. «¿Cómo puedo ayudar?» «Creo que puede haber alguna información sobre su esposa que necesita saber. Información que podría ser relevante para la investigación actual». Organizaron reunirse en una cafetería del centro, lejos de sus casas. Vince llegó temprano, posicionándose para observar el comportamiento de Riverside antes de hacer contacto. El investigador de seguros parecía demacrado, su apariencia generalmente pulcra descuidada, sus manos temblando mientras bebía café. Cuando Vince se presentó, el alivio de Riverside fue palpable. «Señor Murphy, quiero que sepa que traté de evitar esta situación, pero su esposa podía ser muy persuasiva». Vince mantuvo una expresión de confusa preocupación. «No estoy seguro de entender». «La póliza de seguro de su sobrino. Patricia se me acercó hace meses, incluso antes de que el niño viniera a vivir con usted. Dijo que quería asegurarse de que estuviera protegido financieramente si algo le sucedía. Pero la forma en que habló sobre eso, parecía casi ansiosa porque algo sucediera. Fue una traición magistral, diseñada para salvar la propia piel de Riverside pintando a Patty como la mente maestra». Preguntó específicamente sobre pólizas que pagarían por muertes naturales causadas por condiciones médicas. Dijo que estaba preocupada por la salud mental de Tommy, que los niños que pierden a sus padres a veces se rinden. «¿Está sugiriendo que mi esposa planeó que Tommy muriera?», preguntó Vince, inyectando la cantidad justa de sorpresa en su voz. «Estoy diciendo que parecía saber más sobre los pagos de seguros por muertes infantiles de lo que la mayoría de la gente sabría. Y cuando procesé la póliza,
Insistió en cláusulas específicas que maximizarían el pago si el niño moría dentro del primer año. Riverside se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Señor Murphy, creo que su esposa puede haber estado planeando esto durante mucho tiempo. El momento de todo, la forma en que manejó la solicitud, las preguntas específicas que hizo. Debería haberlo denunciado entonces, pero me convenció de que solo estaba siendo minuciosa. Fue exactamente la traición que Vince había orquestado. Al hacer que Riverside creyera que las sospechas se estaba cerrando sobre él, había motivado al hombre a echar a Patty debajo del autobús para salvarse a sí mismo. Ahora todo lo que Vince tenía que hacer era guiar esa traición en la dirección correcta. Si sospechaba algo, ¿por qué no lo denunció?, preguntó Vince. El rostro de Riverside se enrojeció. Patricia y yo habíamos trabajado juntos antes en el hospital. Teníamos una relación profesional, y pensé que podría estar malinterpretando la situación. Pero ahora, con la investigación policial y la evidencia de envenenamiento con insulina, cree que mi esposa ha estado envenenando a Tommy. Creo que es capaz de hacerlo, dijo Riverside, y creo que puedo haberla ayudado inadvertidamente al aprobar una póliza que la recompensaría por ello. Esa noche, Vince compartió la conversación con Patty, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de su papel en organizarla. Mientras hablaba, observó cómo el rostro de su esposa pasaba por conmoción, ira y, finalmente, un frío cálculo. Está mintiendo, dijo rotundamente. Está tratando de salvarse a sí mismo culpándome a mí. ¿Pero por qué mentiría sobre algo tan específico? Porque él fue quien sugirió la póliza de seguro en primer lugar. Se me acercó en el hospital, dijo que podía establecer algo que protegiera a Tommy financieramente. Estaba de luto por mi cuñado, no pensando con claridad, y él se aprovechó de eso. Fue una rápida recuperación, pero Vince pudo ver la desesperación en sus ojos. Patty se estaba dando cuenta de que su plan cuidadosamente construido se estaba derrumbando, y su única esperanza era destruir a Riverside antes de que él pudiera destruirla a ella. Vincent, dijo, tomando sus manos, creo que Dale ha estado manipulando toda esta situación. ¿Qué pasa si él es quien ha estado dando insulina a Tommy? ¿Qué pasa si ha estado viniendo a la casa cuando estoy en el trabajo? La acusación era absurda. Riverside nunca había estado en su casa, y la vigilancia de Vince habría capturado tales visitas. Pero podía ver la lógica desde la perspectiva de Patty, incriminar a Riverside por el envenenamiento mientras se retrataba a sí misma como otra víctima de su manipulación. Necesitamos contarle esto a la policía, dijo Vince, interpretando su papel perfectamente. Sí, estuvo de acuerdo Patty, su voz volviéndose más fuerte a medida que se convencía de su nueva historia. Necesitamos contarles todo sobre el comportamiento de Dale, sus sugerencias sobre la póliza de seguro, su acceso a la insulina a través de sus conexiones laborales. Mientras su esposa comenzaba a construir su red de mentiras, Vince sintió una fría satisfacción. Mañana implementaría la fase final de su plan, la fase que aseguraría que ambos enemigos se destruyeran por completo mientras creían que se estaban destruyendo el uno al otro. El final del juego estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. La jugada final. El viernes por la mañana, Vince hizo la llamada más importante de su campaña. Usando tecnología de alteración de voz, contactó a Patty y Riverside simultáneamente, estableciendo una llamada en conferencia que ninguno sabía que el otro estaba en ella. Soy el detective Morrison, dijo, imitando perfectamente los patrones de voz del detective de la policía. Hemos completado nuestro análisis de la evidencia, y necesitamos que ambos vengan de inmediato. El fiscal de distrito está preparando cargos, y estamos ofreciendo una oportunidad para cooperar antes de que se realicen los arrestos. La respuesta fue un caos inmediato. Tanto Patty como Riverside comenzaron a hablar a la vez, cada uno tratando de explicar su inocencia mientras revelaban inadvertidamente su culpabilidad. Más importante aún, cada uno podía escuchar la voz del otro, dándose cuenta de que ambos estaban en la llamada. Dale, la voz de Patty era aguda por la traición. ¿Qué estás haciendo en esta llamada? Patricia, pensé que el detective dijo que yo era el único. Vince había anticipado este momento, y guió la conversación de manera experta. Ambos son sospechosos del intento de asesinato de Thomas Murphy. Tenemos evidencia de envenenamiento con insulina, evidencia de fraude de seguros y evidencia de conspiración. Uno de ustedes irá a prisión por intento de asesinato. El otro podría obtener una sentencia más leve por cooperación. El silencio que siguió fue electrizante por la tensión. Vince casi podía escuchar sus pensamientos corriendo, cada uno calculando cómo salvarse a sí mismo destruyendo al otro. Detective, dijo Riverside con cuidado,
Le conté al señor Murphy ayer sobre el comportamiento sospechoso de Patricia con respecto a la póliza de seguro. Tengo documentación de sus solicitudes, sus preguntas específicas sobre los beneficios por muerte infantil. «Eres un bastardo», explotó Patty. «Tú fuiste quien sugirió todo esto. Viniste a mí con el plan. Eso es una mentira, y lo sabes. Tengo correos electrónicos tuyos, Patricia, mensajes donde hablabas de resolver el problema de Tommy de forma permanente». El corazón de Vince latió con fuerza mientras los escuchaba destruirse el uno al otro. No existían tales correos electrónicos. Los habría encontrado durante su vigilancia. Pero en su pánico, ambos estaban dispuestos a reclamar evidencia que no existía. «Quiero inmunidad», dijo Patty de repente. «Inmunidad completa, y te contaré todo sobre el plan de Dale». «Ella no puede hacer tratos», gritó Riverside. «Yo soy el que contactó al señor Murphy ayer. Yo soy el que ha estado cooperando». Vince los dejó discutir durante varios minutos más, cada acusación volviéndose más desesperada y más dañina. Luego dio el golpe mortal. «Estamos terminando esta llamada», dijo con la voz del detective. «Ambos serán arrestados dentro de una hora. Si alguno de ustedes quiere hacer un trato, deberá proporcionar evidencia concreta contra el otro, documentación, grabaciones, pruebas físicas. Las acusaciones no son suficientes». Después de terminar la llamada, Vince se recostó y esperó. Su equipo de vigilancia capturaría todo lo que sucediera a continuación, y confiaba en que sus enemigos proporcionarían exactamente la evidencia que necesitaba para destruirlos a ambos. No tuvo que esperar mucho. En 30 minutos, Patty estaba destrozando la casa, buscando cualquier cosa que pudiera implicar a Riverside. Encontró una botella de insulina escondida en su bolso e inmediatamente condujo hasta la casa de Riverside. Vince siguió a la distancia, observando a través de teleobjetivos mientras su esposa golpeaba la puerta de Riverside. Cuando él respondió, su confrontación fue visible a través de la ventana de su sala de estar. «¡Eres un hijo de puta!», gritó Patty, sosteniendo la botella de insulina. «Esta es tu póliza de seguro. Voy a darle esto a la policía y les diré que lo plantaste en mi bolso. ES2 Insulina. Patricia, tú eres la enfermera. Tú eres la que tiene acceso. Gano más. Renuncié a mi trabajo esta mañana y les dije que me has estado presionando para que te robe suministros médicos». El rostro de Riverside se puso blanco. «¿Hiciste qué?». «Les dije que estabas dirigiendo algún tipo de esquema de fraude médico, utilizando insulina robada y recetas falsificadas. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones donde me contaste cómo adquirirla». Pero Riverside tenía su propia opción nuclear. «¿Quieres reproducir grabaciones? He estado grabando todo desde que esto comenzó. Tengo horas de ti hablando de matar a Tommy, de cobrar el dinero del seguro, de cómo podríamos estar juntos una vez que el pequeño problema se resolviera. Mentiroso. ¿Quieres oírlo?». Riverside sacó su teléfono y reprodujo un archivo de audio. La voz de Patty se escuchó claramente. «Cuando termine, cuando Tommy se haya ido, tendremos $500,000 y nadie a quien responder». La grabación fue fabricada. Vince pudo notarlo por los artefactos de compresión de audio, pero Patty no pudo. Su rostro se arrugó al darse cuenta de que Riverside había estado planeando traicionarla desde el principio. «¿Me estabas grabando?», susurró. «¿Todo este tiempo me estabas preparando? Justo como me estabas preparando con tus correos electrónicos falsos y tus mentiras a la policía». La discusión escaló rápidamente. A través de sus lentes, Vince vio a Patty levantar la botella de insulina como un arma, amenazando con estrellarla contra la cabeza de Riverside. Lucharon brevemente, y la botella se hizo añicos contra el piso de madera. «Ahora ambos caeremos», gruñó Patty. «Sin evidencia, sin dinero del seguro, sin plan de escape. Ambos estamos destruidos». Pero se equivocaba. Vince había recopilado toda la evidencia que necesitaba. Lo que es más importante, había grabado toda su confrontación. 2 personas confesando conspiración, intento de asesinato y fraude de seguros, mientras se destruían mutuamente en el proceso. Mientras se acercaban las sirenas, alguien había llamado a la policía por la perturbación. Vince condujo a casa para prepararse para el acto final de su venganza. Mañana, la detective Morrison recibiría un paquete anónimo que contenía imágenes de vídeo, grabaciones de audio y documentación de toda la conspiración. La evidencia sería abrumadora e innegable. Más importante aún, tanto Patty como Riverside serían arrestados sin nada más que acusaciones el uno contra el otro. Su traición mutua había eliminado cualquier posibilidad de cooperación o defensa compartida. Irían a juicio por separado, cada uno tratando de probar la culpabilidad del otro,
cada uno proporcionando testimonio que aseguraría sus condenas. Esa noche, Vince se sentó en su estudio y revisó los frutos de su campaña. En 3 semanas, había destruido sistemáticamente a 2 personas que habían planeado asesinar a un niño inocente por dinero. Habían sido derrotados, no por la fuerza superior, sino por su propia codicia, su propia voluntad de traicionar a cualquiera por ganancia personal. Tommy estaba a salvo, el dinero del seguro nunca se pagaría y se haría justicia. Pero más que eso, Vince se había demostrado algo a sí mismo, que la traición siempre tendría un precio, y que él era capaz de cobrar esa deuda con intereses. El juego casi había terminado. Solo quedaban los movimientos finales. Capítulo 8. La recompensa. El sábado por la mañana, la detective Morrison recibió un paquete sin marcar en la estación de policía. Dentro, encontró una unidad USB que contenía más de 40 horas de imágenes de vigilancia, registros financieros detallados y grabaciones de audio que documentaban toda la conspiración contra Tommy Murphy. La evidencia fue tan exhaustiva que la oficina del fiscal de distrito actuó de inmediato. Para el mediodía, se habían emitido órdenes de arresto para Patricia Murphy y Dale Riverside por cargos de intento de asesinato, conspiración, fraude de seguros y poner en peligro a un menor. Patty fue arrestada en casa, donde había estado empacando apresuradamente, aparentemente planeando huir. Los oficiales de arresto la encontraron con $15,000 en efectivo y un boleto de avión a Costa Rica, evidencia que sugería que tenía planes de escape independientes de Riverside. Riverside fue arrestado en su oficina, donde había estado intentando destruir documentos relacionados con la póliza de seguro de Tommy. Las cámaras de seguridad lo capturaron alimentando documentos en una trituradora, proporcionando evidencia adicional de obstrucción de la justicia. Para el sábado por la noche, ambos estaban bajo custodia, cada uno creyendo que el otro había proporcionado la evidencia que condujo a sus arrestos. Vince pasó el fin de semana interpretando el papel del esposo y tutor impactado. Se reunió con investigadores policiales, representantes de seguros y trabajadores de servicios de protección infantil, todo mientras mantenía una inocencia perfecta. Su actuación fue impecable, un hombre traicionado por su esposa, confundido por la revelación de sus crímenes, enfocado solo en proteger el bienestar de su sobrino. No puedo creer que Patricia fuera capaz de esto, le dijo al detective Morrison durante su entrevista formal. Confiaba en ella por completo. Ambos amamos a Tommy como a nuestro propio hijo. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las que menos conocemos. Morrison respondió: la evidencia sugiere que esta conspiración comenzó meses antes de que Tommy viniera a vivir con usted. Su esposa y el señor Riverside estaban planeando esto incluso antes de que murieran sus padres. La implicación fue asombrosa. Vincent había sospechado que Patty y Riverside eran oportunistas que se habían aprovechado de la tragedia de Tommy. Pero la evidencia sugería algo mucho más siniestro. Habían estado esperando que Mickey y Linda murieran, posicionándose para lucrarse con la muerte del niño huérfano. El lunes trajo las primeras comparecencias ante el tribunal. Vince asistió a ambas audiencias, sentado en la galería como cualquier otro familiar preocupado. Observó con fría satisfacción cómo Patty y Riverside eran traídos por separado, cada uno luciendo demacrado y desesperado después de su fin de semana en la cárcel. Durante la lectura de cargos de Patty, su abogado designado por el tribunal trató de argumentar a favor de la libertad bajo fianza, alegando que era una enfermera respetada sin antecedentes penales y fuertes lazos con la comunidad. Pero el fiscal presentó evidencia de sus preparativos de vuelo y la gravedad de los cargos en su contra. Se le negó la libertad bajo fianza. La audiencia de Riverside fue igualmente dañina. El fiscal reveló que había estado bajo investigación por múltiples agencias por fraude de seguros y que el caso contra Tommy representaba un patrón de políticas sospechosas que había aprobado. La solicitud de libertad bajo fianza de su abogado también fue denegada. Fuera del Palacio de Justicia, un reportero de la estación de noticias local se acercó a Vince. Señor Murphy, ¿cómo se siente al saber que su esposa supuestamente estaba envenenando a su sobrino? Se siente como una pesadilla, respondió Vince, su voz cargada de aparente dolor. Confía en Patricia con la vida de Tommy. No puedo imaginar cómo alguien podría lastimar a un niño inocente que ya había perdido tanto. La entrevista se emitió esa noche, reforzando la imagen de Vince como otra víctima de la conspiración. La historia ganó atención nacional. Un niño afligido lentamente envenenado por su cuidador mientras ella y su amante esperaban cobrar el dinero del seguro. La opinión pública fue abrumadoramente comprensiva con Vince y Tommy, mientras que la condena de Patty y Riverside fue rápida e implacable. Durante las semanas siguientes, surgieron más detalles durante los procedimientos legales.
La fiscalía reveló que Patty había estado administrando insulina a Tommy durante más de un mes, aumentando cuidadosamente las dosis para simular un declive natural. Riverside la había ayudado a estructurar la póliza de seguro para maximizar el pago y minimizar las sospechas. Pero la evidencia más dañina provino de sus propias conversaciones grabadas, las traiciones y acusaciones mutuas que Vince había orquestado durante su falsa llamada policial. Tanto Patty como Riverside habían hecho declaraciones que solo podían interpretarse como confesiones, y sus intentos de culparse mutuamente habían eliminado cualquier posibilidad de reclamar la inocencia. El equipo de defensa de Patty trató de argumentar que había sido manipulada por Riverside, que su formación en enfermería había sido explotada por un experto sofisticado en fraude de seguros. Pero la evidencia demostró que había sido una participante activa y voluntaria, alguien que había sacado la póliza antes de que Tommy siquiera viniera a vivir con ellos. Los abogados de Riverside adoptaron el enfoque opuesto, afirmando que Patty lo había seducido para que participara en el plan, utilizando su relación romántica para manipularlo para que aprobara una póliza fraudulenta. Pero los registros financieros mostraron que se había beneficiado significativamente de políticas cuestionables similares en el pasado, lo que sugiere un patrón de comportamiento delictivo. La cobertura de los medios se intensificó a medida que se acercaban los juicios. La historia de Tommy se convirtió en un símbolo del peligro infantil y el fraude de seguros, mientras que Vince fue retratado como un tutor heroico que había salvado a su sobrino de una muerte segura. Las solicitudes de entrevistas llegaron a raudales, pero Vince las rechazó todas, alegando que quería concentrarse en la recuperación y curación de Tommy en privado. Sin embargo, Vince ya estaba planeando la siguiente fase de su vida. Había liquidado la mayoría de sus bienes compartidos antes del arresto de Patty, asegurando que su defensa legal estuviera mal financiada. También había comenzado el proceso de adopción de Tommy oficialmente, eliminando cualquier conexión legal restante entre el niño y su presunto asesino. Lo que es más importante, había comenzado una nueva empresa comercial, una empresa de consultoría de seguridad que se especializaba en protección personal y evaluación de amenazas. Su reputación como alguien que había descubierto y detenido una conspiración contra su propia familia sería invaluable para atraer a clientes que necesitaban una protección similar. A medida que se acercaban las fechas del juicio, Vince reflexionó sobre lo que había logrado. Había salvado la vida de Tommy, destruido a dos personas que habían planeado asesinar a un niño inocente por dinero y se había posicionado para lucrarse con la experiencia. Había demostrado que la traición siempre tendría un precio, y que él era capaz de cobrar ese precio con precisión quirúrgica. El acto final de justicia estaba a punto de comenzar, y Vince estaría allí para ver a sus enemigos enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Capítulo 9. Se hace justicia. Los juicios comenzaron 6 meses después de los arrestos, con Patty y Riverside siendo procesados por separado para evitar cualquier coordinación en sus defensas. Vince asistió todos los días, sentado en la primera fila de la galería, interpretando el papel del afligido esposo y tutor protector. El juicio de Patty fue primero. Su abogado defensor, abrumado por la evidencia y trabajando con recursos limitados debido a las cuidadosas maniobras financieras de Vince, trató de pintarla como una víctima de la manipulación de Riverside. Pero el caso de la fiscalía fue devastador. Presentaron las imágenes de vigilancia que mostraban a Patty administrando insulina a Tommy, las grabaciones de audio de sus conversaciones con Riverside sobre la póliza de seguro y los registros financieros que probaban que había sacado la póliza antes de que Tommy siquiera viniera a vivir con ellos. Lo más perjudicial de todo fueron sus propias palabras durante la confrontación en la casa de Riverside, grabadas por el equipo de vigilancia de Vince. Cuando Tommy se haya ido, tendremos $500,000 y nadie a quien responder. El fiscal reprodujo la voz de Patty al jurado. Estas no son las palabras de alguien que está siendo manipulado. Estas son las palabras de alguien que está planeando el asesinato de un niño de 8 años. Tommy testificó a través de un circuito cerrado de televisión, su inocencia y vulnerabilidad proporcionando un marcado contraste con la crueldad calculadora de los acusados. Describió sentirse enfermo después de tomar sus vitaminas, el sabor extraño en su boca y la forma en que se sentiría somnoliento y confundido. La tía Patty dijo que las vitaminas me harían grande y fuerte como el tío Vince, le dijo Tommy al tribunal, su pequeña voz llegando claramente a toda la sala del tribunal. Pero me hicieron sentir mal en cambio. Vince fue llamado como testigo por la fiscalía, y su testimonio fue magistral. Describió sus crecientes preocupaciones sobre la salud de Tommy, su decisión de instalar cámaras de vigilancia para monitorear el cuidado del niño y su sorpresa al descubrir la traición de su esposa. Confiaba en Patricia por completo, dijo, su voz quebrándose convincentemente.
Ella era una enfermera titulada, una cuidadora profesional. Nunca imaginé que podría lastimar a un niño que ya lo había perdido todo. Cuando el abogado de Patty lo interrogó, tratando de sugerir que Vince podría haber sabido sobre la póliza de seguro, su respuesta fue devastadora. Si hubiera sabido que mi esposa estaba planeando asesinar a mi sobrino por dinero, la habría entregado a la policía de inmediato. Ninguna cantidad de dinero vale la vida de un niño. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad por todos los cargos: intento de asesinato, conspiración, fraude de seguros y poner en peligro a un menor. La sentencia de Patty estaba programada para el mes siguiente. El juicio de Riverside siguió un patrón similar, pero con un elemento adicional de desesperación. Su abogado había tratado de negociar un acuerdo de culpabilidad, pero la fiscalía, reforzada por la indignación pública y la evidencia abrumadora, se negó a considerar nada menos que la plena rendición de cuentas. La evidencia contra Riverside fue igualmente condenatoria. Los registros financieros mostraron que se había beneficiado de políticas de seguros sospechosas durante años, lo que sugiere que el caso de Tommy era parte de un patrón más amplio de fraude. Los registros de correo electrónico revelaron que había investigado el momento de los pagos de seguros por muertes infantiles y las afecciones médicas que desencadenarían los máximos beneficios. Lo más perjudicial fueron las conversaciones grabadas donde discutió la aceleración del cronograma para la muerte de Tommy y su conocimiento detallado de cómo la insulina podría usarse para causar una insuficiencia orgánica gradual en un niño. Cuando Riverside subió al estrado en su propia defensa, su abogado trató de retratarlo como alguien que había sido seducido para participar en el plan por la experiencia médica de Patty y la manipulación romántica. Pero bajo contrainterrogatorio, el fiscal demolió esta narrativa. Señor Riverside, usted es un investigador de seguros con 15 años de experiencia. Le está diciendo a este jurado que no reconoció los signos de fraude de seguros cuando aprobó una póliza de $500,000 a nombre de un niño cuyos padres acababan de morir. Patricia me convenció de que era legítimo. Y cuando hizo preguntas específicas sobre pólizas que pagarían el doble por muertes causadas por condiciones médicas naturales, eso no encendió ninguna alarma. Dijo que solo estaba siendo minuciosa. Señor Riverside, ¿cuántas políticas legítimas ha aprobado donde el beneficiario investigó las circunstancias específicas que maximizarían el pago antes de que la parte asegurada incluso llegara a su custodia? Riverside no tuvo respuesta. Su condena fue incluso más rápida que la de Patty. El jurado deliberó durante solo 2 horas antes de encontrarlo culpable de todos los cargos. Las audiencias de sentencias se celebraron el mismo día, creando un espectáculo mediático que atrajo la atención nacional. Vince preparó una declaración de impacto en la víctima que fue desgarradora y condenatoria. Tommy Murphy tiene 8 años, comenzó, su voz firme pero llena de emoción controlada. Ya había perdido a sus padres en un trágico accidente. Cuando vino a vivir con nosotros, confió a los adultos en su vida para protegerlo, para cuidarlo, para ayudarlo a sanar de su trauma. En cambio, mi esposa y su cómplice lo vieron como una oportunidad para obtener ganancias. Planearon su muerte incluso antes de que se mudara a nuestra casa. Sacaron una póliza de seguro a su vida y luego comenzaron a envenenarlo lentamente, documentando su declive para respaldar su eventual reclamo. Tommy llevará las cicatrices de esta traición por el resto de su vida. Confió en su tía para que lo cuidara, y ella le dio veneno. Confió en el sistema para que lo protegiera, y un investigador de seguros trató de lucrarse con su muerte. Le pido a este tribunal que imponga la pena máxima permitida por la ley. Estos acusados no mostraron misericordia a un niño inocente. No merecen ninguna a cambio. La jueza Harrison, una mujer severa con 30 años en el banquillo, se sintió claramente conmovida por la declaración de Vince y disgustada por los crímenes de los acusados. Su sentencia fue rápida e implacable. Patricia Murphy recibió de 25 años a cadena perpetua por intento de asesinato, con sentencias adicionales por conspiración y fraude que se cumplirán simultáneamente. No sería elegible para libertad condicional durante 20 años. Dale Riverside recibió de 22 años a cadena perpetua con restricciones similares en la elegibilidad para la libertad condicional. Además, se le ordenó pagar una restitución a la compañía de seguros y enfrentó cargos federales por fraude postal que podrían agregar años adicionales a su sentencia. Mientras los acusados eran conducidos esposados, Vince sintió una profunda sensación de finalización. Las personas que habían planeado asesinar a Tommy por dinero pasarían el resto de sus vidas productivas en prisión. Se había hecho justicia, y el precio de la traición se había pagado en su totalidad. Fuera del Palacio de Justicia, los reporteros se acercaron a Vince buscando comentarios sobre las sentencias.
Su respuesta fue mesurada y apropiada. Ninguna sentencia puede deshacer el daño que se le hizo a Tommy. Pero espero que estas condenas envíen el mensaje de que los niños estarán protegidos y que aquellos que se aprovechen de los inocentes enfrentarán todas las consecuencias de sus acciones. Esa noche, Vince regresó a casa para encontrar a Tommy jugando en el patio trasero, riendo y corriendo con la energía de un niño sano de 8 años. La recuperación del niño había sido completa una vez que cesó el envenenamiento con insulina, y con la terapia adecuada, también estaba comenzando a sanar del trauma psicológico. «Tío Vince», gritó Tommy, corriendo con una gran sonrisa. «La señora Henderson me enseñó cómo lanzar una curva. ¿Quieres ver?». Mientras Vince jugaba a la pelota con su sobrino a la luz del sol que se desvanecía, reflexionó sobre el viaje que los había traído a este punto. Había descubierto la traición en su propia casa. Había planeado y ejecutado una campaña de guerra psicológica contra sus enemigos y había visto que se hacía justicia con aquellos que habían planeado asesinar a un niño inocente. Algunos podrían cuestionar sus métodos, pero Vince no sintió remordimiento. Había protegido a los inocentes y castigado a los culpables. Había demostrado que la traición siempre tendría un precio, y que él era capaz de cobrar esa deuda con intereses. Lo que es más importante, Tommy estaba seguro, sano y comenzando a sanar. El niño crecería sabiendo que su tío había movido cielo y tierra para protegerlo, que algunas personas en este mundo podían ser dignas de confianza por completo y que la justicia siempre prevalecería al final. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, Tommy deslizó su mano en la de Vince. «Tío Vince, vamos a estar bien ahora». Vince apretó suavemente la mano del niño. «Sí, soldado. Vamos a estar bien». El juego había terminado. Se había hecho justicia, y Vincent Murphy había demostrado que algunas traiciones nunca podrían perdonarse, pero siempre podrían ser castigadas. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en la pantalla, y los veré allí.